Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un, a un video más. Esta vez es sobre la serie del proceso administrativo aplicado en una cocina y en ellos vamos a estar viendo una serie de 5 videos con los 5 puntos básicos del proceso administrativo, pero enfocado en cocina. Y esos 5 pasos van a ser la planeación, que es el tema central de este video. Luego haremos uno sobre la organización, la contratación del personal, la dirección y el control. Así es de que, pues básicamente en ese tenor irán estos videos de esta serie. Y aquí la pregunta obligada es, bueno, ¿qué es la administración? Hay que entender conceptos para poder desarrollarnos de una manera más clara y más precisa a la hora de estar en una operación de una cocina. Entonces tenemos que entender estos conceptos para lograrlo de una mejor manera. Y la administración, en pocas palabras, pues no es nada más que un proceso por el cual se obtienen, se despliegan y se utilizan los recursos que vamos a requerir para lograr buenos resultados en una cocina de manera eficaz y de manera eficiente. Pues básicamente es eso. Entonces, en alguno de los puntos veremos esos recursos y los ejemplificaremos para que nos queden más claros. Y aquí viene otra pregunta. Nos hablan de eficaz y eficiente. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el chef que dirige nuestra cocina es un chef eficaz y eficiente? Bueno, es muy sencillo. Un chef va a ser eficaz si logra las metas que le pone la compañía para la cual trabaja. Ese va a ser un chef eficaz. La compañía dice, tenemos que lograr estas ventas, tenemos que lograr estos objetivos, se cumplen al final del plazo dado por ellos, entonces ese es un chef eficaz. Y un chef eficiente es aquel que lo hace con la mínima cantidad de recursos disponibles. Entonces ese es el pan de todos los días con los chefs. Muy pocos tenemos presupuestos holgados, siempre andamos con las uñas, entonces pues es enseñarnos a organizarnos, a administrar bien, para con los recursos que nos den poder cumplir lo que nos pide la compañía. Y es por esto que es necesario un chef en una cocina, claro que sí, porque él es parte fundamental del proceso administrativo, él se encarga de que cada paso se lleve a cabo, y hace que se cumplan todas las labores que, que se tienen que hacer y que las personas que se contrata para eso pues las lleven a cabo como parte de dicho proceso. Entonces el chef tiene que estar ahí para planear, organizar, dirigir, controlar, o sea, esa es la función del chef en una cocina y muchas veces además tiene que cocinar, ¿no? Entonces, este proceso en la cocina se repite una y otra vez, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, pero el que se repita no quiere decir que sea rutinario. Entonces, es importante que tengamos claro esta parte. Y ahora sí, bueno, el primer paso es la planeación. ¿Y qué es la planeación en una cocina? Bueno, pues esto depende de en qué etapa estemos en una cocina. Puede ser en que estemos en la planeación de una apertura, ahí cambian un poquito las cosas, tenemos que ser más específicos. Y si la cocina ya está en operación, pues evidentemente ya lleva un engranaje, ya está en funcionamiento, ya está andando. Entonces el tema de la planeación puede variar un poquito y se tiene que ir al día a día, a la semana, a los meses, o sea, de todas maneras tiene que haber una planeación a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, de una u otra manera, estos pasos se adaptan a cualquier circunstancia en la que estemos en ese momento en la cocina. Entonces, el concepto de planeación es que establezcamos metas y objetivos
y a su vez estas metas y objetivos las podamos convertir en planes específicos. Y estos planes específicos se logran a través de varias cosas. Número 1, programas de operación. Un programa de operación es aquel que resume todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los productos, que en el caso de una cocina pues son platos o menús, o a la presentación de los servicios, y que en un restaurante pues es cómo servimos esa comida, cómo atendemos al cliente. Entonces tenemos que tener un programa de cuál va a ser nuestro estilo de trabajo y forma de trabajo. Entonces eso lo tiene que saber nuestro personal y estar controlando esa parte, que no se salgan de esos estándares establecidos. Y también otro punto importante son las especificaciones de calidad. Esto es muy importante en la operación, en el tema de la planeación, porque para cada uno de los productos que se manejen ahí, del tipo que sea, se tienen que hacer especificaciones de calidad, tanto para la compra como para el recibo de esa mercancía cuando ya llega al establecimiento y que la tenemos que almacenar o la tenemos que refrigerar. Entonces, esas especificaciones de calidad van a ir en función del producto que manejemos, ¿verdad? La calidad de una carne, la frescura, la calidad de la fruta y la verdura, por ejemplo, los abarrotes, los pescados, los mariscos, etcétera. Tenemos que tener esas especificaciones de calidad en cuanto a tamaño, precio. El otro asunto que es importante en este sentido es la presentación, etcétera, etcétera, para que sea un producto estandarizado y que no cambie mucho en cada recibo, en cada pedido que hagamos y cada recibo que tengamos en nuestras cocinas. El otro punto es el presupuesto de gastos. Y esto no es más de que tenemos que planear lo que vamos a necesitar, lo que vamos a gastar en nuestra cocina en el año fiscal, ¿verdad? Entonces normalmente estos presupuestos se autorizan a fin de año y ahí es cuando el chef tiene que presentarlo para el siguiente año. Entonces hay que presupuestar ahí, bueno, en nuestro equipo, qué vamos a necesitar, los cuchillos del personal, los uniformes, la capacitación, la compra de algún horno, un equipo pesado, se va a implementar algún proceso, no sé, cocción al vacío y se tiene que adquirir todo lo que esto conlleva, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo el presupuesto de gastos. El otro punto son los horarios de apertura. Bueno, horarios en general es un rubro, pero por ejemplo, de apertura del restaurante, si hay desayunos, si hay comidas, si solo hay comidas y cenas, si hay banquetes, en qué horarios, etcétera. Esos tienen que estar bien planeados. Los horarios del personal para que empecemos a la producción de acuerdo a los horarios que tenemos establecidos de apertura. En algunos casos los panaderos a lo mejor andan entrando a las 2, 3 de la mañana para empezar a hacer sus panes, de las 6, 7 de la mañana si hay desayunos, etcétera. Entonces los horarios es importante. Y el otro es pues también de la producción, ¿verdad? En general, ¿verdad? Si tenemos un banquete con un día, una fecha, bueno, ¿cuándo vamos a empezar esa producción y cuándo vamos a hacer los pedidos, etcétera, etcétera, para que estén ahí y que no tengamos a la gente parada y los recursos ahí sin utilizar? Entonces, el planear los horarios es algo muy importante. Luego está otra parte que se tienen que planear muy bien, los plazos de entrega. Una cosa son los plazos de horario y otra cosa son los plazos de entrega. En caso de un banquete, por ejemplo, nos comprometimos o el cliente nos solicitó su boda el sábado a las 10 de la noche. Bueno, pues el sábado a las 10 de la noche tenemos que estar listos nosotros para servir ese evento según lo planeado. Entonces, ese no es problema del cliente, es problema de nosotros y tenemos que planear esa parte. Cuándo pedimos la mercancía, cuándo hacemos la producción, a qué horas cocinamos la carne, a qué horas hacemos la salsa, a qué horas montamos la salsa, a qué horas el postre, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que tener bien definido. Y si es un servicio a la carta, pues evidentemente los plazos de entrega en el menú más o menos se tienen que tener establecidos. Por ejemplo, si tienes un pollo a la parrilla, un risotto, sabemos que son platos que se tardan ciertos tiempos. Tenemos que tenerlos muy bien establecidos
para informarle al cliente lo que se va a tardar la elección de la comida, y que no esté esperando de manera eh, excesiva, ¿no? Y eso pues puede dar una mala impresión para ellos. El otro aspecto que se tienen que planear son las políticas y reglas, el qué va a hacer cada quien, qué puede hacer cada quien, qué no puede hacer, qué sí se puede hacer en el espacio, y esto es fundamental en el control y lógicamente es fundamental en la disciplina. Entonces un lugar sin políticas y sin reglas pues es tierra de nadie, tienen que existir, se tienen que respetar y de aquel que no la respete pues tiene que haber ciertos castigos que ya internamente se deciden y se aplican, ¿no? Pero de que tienen que existir políticas y reglas, claro que deben de existir. Los procedimientos de operación es otro apartado. Cómo actuará cada departamento, cómo va a actuar la pastelería, la panadería, la cocina fría, la cocina caliente, las salsas, la producción y también cada cabeza de área, ¿verdad? Es establecer esos procedimientos de operación, a qué horas van a surtir su mercancía, dejarlo bien claro, ¿no? Aquí están también los horarios y todo ese tipo de cosas que ya se van acoplando y entonces esa es una parte importante, eh, y que hace que todo pues sea más fluido a la hora de una operación y que no haya tanto caos, ¿no? La otra es los estándares, con qué estándares nos vamos a manejar en cuanto a, por ejemplo, al recetario, ¿no? Las recetas es fundamental que estén estandarizadas por un tema de costos, por un tema de cálculo de pedidos, por un tema de saber cuánto me cuesta producir esos platos o ese menú y a cuánto lo tengo que vender para saber mis márgenes de ganancia netos y brutos. Entonces, esto es fundamental. Y no nada más estándares en ese sentido, pues estándares de cómo va a ser la limpieza en general del lugar después de la operación o durante la operación, cómo se van a montar los platos, los estándares de servicio, cómo van a estar uniformados mi personal, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pues esos son los aspectos básicos de la planeación. Iremos haciendo otras entregas con los demás de a poco y estamos al pendiente por ahí. Ahí estamos avisándoles. Que tengan muy buena tarde. Un saludo y nos estamos viendo. Hasta luego.